Muy amable que eres por la invitación y bueno, vamos a comenzar con la oración, hermanos, si les parece bien, para disponernos para poder comenzar con este tema. Entonces, yo les invito a que digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar con un canto de alabanza. Vamos a pedirle a Max que nos apoye para alabar y para bendecir a nuestro Señor como sabemos hacerlo nosotros, con mucha alegría, con mucho gozo. Alabamos al Señor y yo les invito a que comencemos a orar, ¿sí? Comencemos a alabar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Bendigámoslo por todo lo bueno que Él es con nosotros, por lo que hace, por lo que hizo en este día, por lo que nos ha regalado. Te damos gracias, Padre, lleno de amor y de bondad, porque eres bueno, porque tuyas son las obras, porque tú pones por encima de nosotros los cielos y las estrellas y todos los planetas y toda la creación completa te alaba y te bendice. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque nos das el don de la vida, porque nos permites acercarnos a ti con sincero corazón. Gracias porque estamos aquí reunidos como comunidad de renovados, de hermanos en la fe, bajo un mismo espíritu. Nuestro corazón te alaba, te exalta, te glorifica. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Jesús. Yo quiero alabar a Cristo. Yo quiero alabar su nombre. Yo quiero alabar a aquel que es mi salvador. Oh, sí, yo quiero alabar a Cristo. Yo quiero alabar a Cristo. Yo quiero alabar su nombre. Yo quiero alabar su nombre. Yo quiero alabar a aquel que es mi salvador. Cristo, 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 Cristo es mi Señor. Cristo, 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 Cristo es mi Señor. Yo quiero alabar a Cristo. Yo quiero alabar a Cristo. Yo quiero alabar su nombre. Yo quiero alabar a aquel que es mi salvador. Cristo, 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 Cristo es mi Señor. Cristo, 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 Cristo es mi Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias porque eres infinitamente bueno. Gracias, Señor, porque citas el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones para alabarte y para glorificarte. Nosotros te reconocemos tu presencia. Estamos conectados que tú dispones también para el uso de tu obra, sino fundamentalmente conectados por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Te pedimos que derrames, Señor, tu Espíritu en nosotros, que nos hagas crecer, Señor, en la gracia del Espíritu, que podamos nosotros, Señor, tener los mismos pensamientos tuyos, que podamos conducirnos, Señor, bajo tu voz, que podamos nosotros, que nosotros podamos siempre estar atentos, vigilantes, Señor, a lo que tú dispones para nuestra vida. Te alabamos, Jesús, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor. Derrama el Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes. Vamos a invocar Espíritu Santo para nosotros, pero también para nuestras familias, también para nuestros hermanos, para nuestro movimiento, para que podamos crecer en número,
pero también y sobre todo en santidad. Pidamos, Espíritu Santo. Digamos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven sobre mí, ven sobre mi familia, ven sobre mis hermanos de comunidad, sobre mi movimiento, ven sobre nuestra arquidiócesis. Ven, míranos con ojos de bondad. Queremos más de ti, Espíritu Santo. Queremos más experiencia del Espíritu Santo. Queremos más de sus dones, más de sus carismas. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia. Permítenos caminar con las alas del Espíritu, Jesús. Permítenos caminar, Señor, bajo un cielo abierto, como tú lo haces, como tú lo hiciste, Señor. Permítenos a nosotros vivir bajo esta gracia de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, no nos cansemos de pedir. Vamos a pedir, Espíritu Santo, que el Espíritu Santo comience a orar desde ahora en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación. Ven, Espíritu Santo. Vamos a cantar, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven, ven, Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven, haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, llover, haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz Una vez llover. más, haz llover. Viva, haz Vamos a llover. repetir esta parte del canto. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, ríos de agua viva, llover. Ríos de agua viva, llover. Ríos de agua viva, llover. Papá Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que suscites en nuestras comunidades, por la acción del Espíritu Santo, nuevos carismas para el servicio de nuestra iglesia y del mundo. Te pido que nuestras comunidades sean comunidades vivas, comunidades llenas del poder y la gracia que viene de lo alto, que sean comunidades que estén vivas, que estén en el dinamismo de tu espíritu, con carismas nuevos, Señor. Pero también te pedimos, Señor, en medio de todos estos carismas, el carisma de discernimiento. Ayúdanos a saber distinguir la procedencia de todas nuestras acciones, de nuestros servicios, apostolados, de nuestra propia vida y también del uso de los carismas, para bien de la iglesia, para bien de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amén.
Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar, hermanos. Vamos sí, vamos a comenzar el tema. ¿Sí me escucho bien? Nada más, si me pueden comentar por ahí. ¿Sí me escucho bien? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Pero, ok, Sí, perfecto. Gracias, Max, muy amable. Miren, voy a compartir un pequeño textito que yo preparé. Igual después Max se los va a compartir. Pero bueno, si alguien quiere ir como siguiendo un poquito mi lectura conmigo, pues lo puede ir haciendo, ¿sí? Como ya ustedes habrán escuchado en la oración, pues bueno, el tema es el discernimiento, ¿sí? Fíjense que, bueno, recordaba ahora que en algún momento de este año, mi hermano Max me invitó también a poder compartir con ustedes sobre los carismas en las asambleas de oración, ¿sí? Eh, y bueno, ya decíamos algo ahí en esa ocasión, ¿verdad? Sobre el uso de los carismas. Es muy provechoso, obviamente, para poder traer hermanos a nuestras asambleas de oración, ¿no? Y que obviamente sean asambleas con poder, ¿sí? Que sean asambleas con poder donde se manifieste la acción del Espíritu Santo. Pero es necesario el discernimiento en las asambleas de oración, pero también el discernimiento en nuestra propia vida, ¿sí? En nuestra propia vida. O sea, el tema del discernimiento que vamos a hablar ahora no solo se acota, no solo se restringe a nuestras asambleas de oración. Es un tema que nosotros podemos ampliar a nuestra propia vida cristiana, a nuestra propia vida espiritual, y es de mucho provecho, ¿sí? Yo comienzo aquí con un pasaje de la carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21, que dice así: no extingáis el espíritu, no desprecies las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno, absteneos de todo género de mal. Palabra de Dios, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver nosotros cómo San Pablo, ¿sí? Está recomendando que todo lo tenemos que examinar, todo hay que examinarlo, ¿sí? Que es una manera de decir que hay que discernir, ¿sí? Discernir tiene que ver justamente con examinar, ¿sí? Eh, es uno de los términos que podemos usar justamente para discernir, examinar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que examinar, ¿sí? Todo hay que examinarlo. Ya ahorita iremos hablando un poquito más al respecto de esto, ¿sí? Pero ¿con qué finalidad? Fíjense bien cómo el mismo San Pablo nos da obviamente la orientación. ¿Para qué tengo que discernir o para qué tengo que examinar? Para quedarnos con lo bueno. De eso se trata, ¿sí? Ahora bien, no se trata de examinar o de discernir para extinguir al espíritu, no se trata de eso, ¿sí? Por el contrario, ¿sí? Si me quedo con lo bueno, quiere decir que estoy promoviendo al propio Espíritu Santo, ¿sí? Si yo examino algo y me quedo con lo bueno, eso quiere decir que eso bueno proviene del Espíritu, ¿sí? Entonces no lo extingo, no lo sofoco, por el contrario, ¿sí? Bueno, ese es un pasaje, ¿sí? Para que nos demos cuenta que el tema del discernimiento tiene un fundamento en la Sagrada Escritura. Yo aquí les pongo lo siguiente, ¿sí? Los fundamentos del tema del discernimiento en la vida espiritual, en la vida cristiana, y en este caso, en nuestras asambleas de oración, está obviamente sustentado en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de la Iglesia y en la tradición de grandes santos y maestros de la vida espiritual. Dos de ellos sobre el tema del discernimiento son San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿sí? Pero fíjense que San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús justamente tuvieron este discernimiento en su propia vida, en el llamamiento que el Señor les hacía, ¿sí? Y en obviamente poder discernir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, la palabra de Dios nos habla del discernimiento.
Para esto, un pasaje del Evangelio de San Mateo, ¿sí? Capítulo 7, versículos del 17 al 19. Fíjense que esta es una pauta que nos da Jesús justamente respecto del discernimiento. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones, ¿sí? Esta es una pauta, ¿verdad? En, obviamente, el discernimiento. Es decir, por los frutos los van a conocer, ¿sí? ¿Cuáles son los frutos que nosotros tenemos en nuestras asambleas de oración? ¿Cuáles son los frutos que tenemos en el uso de los carismas en nuestras asambleas de oración? Es algo que nos tenemos que preguntar, ¿sí? ¿Cuáles son los frutos en nuestra vida cristiana, por ejemplo? ¿Sí? Ahí está justo el tema del discernimiento. ¿Esos frutos son frutos buenos o son frutos que no son buenos? Esa es una primera pauta en el discernimiento. No se preocupen porque más adelantito me gusta como ir desglosando, ¿sí? Pero ya de momento, bueno, voy dando como este compartir, ¿sí? Bueno, San Pablo, resulta que San Pablo también nos hace referencia al discernimiento como un carisma, ¿sí? Y dice así en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. A unos Dios les dio, a unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. ¿Sí? Ahí está. Fíjense bien que esto está justamente acompañado, si ustedes leen el versículo 10 del carisma de profecía y posteriormente del carisma de oración en lenguas, ¿sí? Y justamente ahí lo que nos está diciendo también es que hay un carisma de discernimiento, poder distinguir entre el espíritu falso del espíritu verdadero. Ujú. Entonces, fíjense bien cómo el discernimiento es un carisma, ¿sí? O sea, yo lo que quiero que veamos es todas las instancias que tiene el discernimiento. Ahorita lo vamos a ver a continuación, ¿sí? San Pablo lo menciona como un carisma. Y por último, ¿sí? Fíjense que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿sí? Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces, en esa imago o en esa imagen de Dios, ¿sí? En esa semejanza con Dios, pues resulta que nos ha dado también la facultad de la para discernir, para poder distinguir, ¿sí? Entonces, véase, por ejemplo, aquí cómo discernir tiene que ver con pensar, ¿sí? Por ejemplo, en este último puntito, ¿sí? Pensar para que yo pueda, obviamente, distinguir lo bueno de lo malo, ¿sí? Pero no solamente lo bueno de lo malo, ¿sí? Sino lo bueno de lo mejor, por ejemplo. O sea, el discernimiento no es solamente saber elegir entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo bueno y lo mejor. Ujú. De eso se trata también, obviamente, el discernimiento. Entonces, con esto, lo que les quiero decir es que el discernimiento es un arte. ¿Sí? ¿Qué significa que el discernimiento es un arte? ¿Sí? El concepto de arte es un término que proviene del griego que tiene que ver con tecné. ¿Sí? ¿Qué significa tecné? Significa técnica. ¿Sí? Significa técnica. O sea, el discernimiento es una técnica. ¿Sí? El discernimiento es algo que yo puedo procurar o que puedo alcanzar. ¿Sí? En la medida, obviamente, de mis posibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un sentido del discernimiento que tiene que ver con algo que yo puedo aprender, ¿sí? Pero también el discernimiento es un carisma, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Esto es un conocimiento que Dios revela a través de su gracia, ¿sí? Entonces, véase cómo
¿sí? Tenemos un sentido de discernimiento que tiene que ver con algo que yo puedo aprender, ¿sí? Tener esta fineza, ¿no? A través del estudio, a través de la experiencia, ¿sí? Etcétera, para poder discernir, pero también lo puedo hacer a través del carisma de discernimiento que Dios regala también, ¿sí? A través de un conocimiento, como si fuera una intuición o como si fuera una certeza, ¿verdad? Para poder también distinguir entre el espíritu malo del espíritu bueno, entre el espíritu verdadero del espíritu falso. Rosa, ¿sí? Monseñor de la Rosa, ¿sí? Es un obispo de Santo Domingo que tiene un librito que se llama Discernimiento, justamente. Entonces dice lo siguiente, el discernimiento como arte o el arte del discernimiento es la capacidad de percibir, conocer entre las experiencias interiores y exteriores que tenemos o vemos en los demás, aquellas que vienen del Señor y conducen a Él, y aquellas que provienen del maligno o de la naturaleza humana y nos alejan de Dios. Ese es el arte de discernir, capacidad de percibir, conocer entre las experiencias que yo tengo interiores y exteriores, pero también no solo en relación conmigo, sino en relación con los demás, ¿sí? Fíjense que cuando yo estoy o cuando cada uno de nosotros está en una asamblea, obviamente estamos dirigiendo, obviamente, nuestra oración en la asamblea, pues obviamente ahí tenemos más hermanitos, ¿verdad? Y nosotros estamos atentos a todo lo que está sucediendo en la asamblea. Y a partir de lo que está sucediendo en la asamblea o de lo que sucede en algunos hermanos, nosotros también discernimos, ¿sí? Estamos obviamente atentos, percibimos, ¿verdad? Las experiencias exteriores, por ejemplo, que suceden en algunos hermanos y tenemos que discernir. ¿Eso viene del buen espíritu o no viene del buen espíritu, por ejemplo? ¿Sí? Pero también no solamente el discernimiento es un arte, como ya lo hemos dicho, sino también es un carisma. Y dice así Monseñor de la Rosa. En cambio, se da cuando Dios mismo, por gracia, da a alguien una especie de instinto sobrenatural, muy seguro, para conocer inmediatamente si los movimientos espirituales que animan a una persona o a un grupo vienen de Dios o no vienen de Dios. Entonces, yo puedo discernir, ¿sí? A partir de mi experiencia, por ejemplo, a partir de lo que estoy percibiendo, si eso viene o no viene de Dios, o si nos conduce o no nos conduce hacia Dios. Pero también puede ser que algún hermanito tenga el carisma de discernimiento y eso es una gracia sobrenatural que Dios da a algunos hermanos, que es como si fuera un instinto sobrenatural para poder reconocer inmediatamente y con certeza si lo que está haciendo algún hermano, por ejemplo, viene o no viene movido por Dios. Puede ser respecto de una persona o puede ser respecto de un grupito de personas también, ¿sí? Entonces, uno viene por nuestra propia naturaleza y nuestra propia capacidad y otra viene por la gracia de Dios. Esto es como un don sobrenatural. Ahora bien, el discernimiento hace crecer y madurar a una comunidad para amar y servir mejor, pues purifica y aparta lo que es bueno de lo que no lo es. Incluso, como ya les he comentado, no solo hace distinguir entre lo bueno y lo malo, sino que también hace elegir entre lo bueno y lo mejor. ¿Sí? Entonces, si el discernimiento nos ayuda a crecer y a madurar como comunidad para amar y servir mejor, hay una pregunta que nos tenemos que hacer, pues prácticamente la mayoría. Yo no sé si en nuestras comunidades seamos muy proclives a discernir lo que está sucediendo en nuestra comunidad, en nuestras asambleas, ¿sí? Si estamos atentos a purificar, ¿verdad? Lo que puede estarse suscitando en nuestras asambleas, por ejemplo, de oración, ¿sí?
Pero si no es así, entonces la pregunta cabe, ¿verdad? ¿Por qué no es una práctica común y recurrente en nuestras comunidades y en nuestras asambleas de oración? ¿Sí? Porque de repente pareciera que todo, como, fíjense bien, ¿no? Esta es como una idea, ¿sí? Pensamos que todo viene de Dios y entonces todo pasa, sin filtro alguno, sin discernimiento alguno, ¿sí? Incluso ahorita les voy a comentar algunas ideas que promueven eso justamente, ¿sí? Ahora bien, fíjense, por favor, yo no estoy en contra de los carismas, por el contrario, por eso ahorita les hacía la referencia al principio. A mí me gusta mucho hablar de los carismas, pero también es necesario hablar del discernimiento, tanto como una habilidad natural, como obviamente un carisma que Dios concede y regala a algunos hermanos. Yo tengo algunas respuestas para esto, de por qué no somos muy recurrentes a discernir lo que sucede en nuestras comunidades de renovación. Y fíjense que sí tenemos que procurar esto de manera más común, porque justamente el discernimiento nos va a llevar ¿a qué? Pues a que podamos crecer y madurar, ¿sí? ¿En qué? En el servicio y en el amor. Ahora bien, ¿por qué no es una práctica común? Bueno, una razón es que no lo sabemos, por ejemplo, ¿no? Nadie nos ha hablado del tema, ¿sí? Repito, yo no sé si en las comunidades de los hermanitos que estamos ahora reunidos tengan la práctica recurrente de someter todo al discernimiento, ¿sí? Pero si no es así, entonces tenemos que preguntarnos a qué se debe esto. Bueno, puede ser que nadie nos ha hablado del tema, pero ahora ya estamos viendo el tema, ya estamos viendo que es importante, ¿sí? Entonces tenemos nosotros obviamente también que pedir y procurar que en nuestras comunidades haya obviamente discernimiento, que en nuestras asambleas se procure el discernimiento, ¿sí? Que a la hora también de dar testimonios, también se procure el discernimiento, ¿sí? Bueno, hay otras ideas también que son infundadas, ¿sí? Son ideas infundadas, malas creencias que en algún momento pues se han instalado en nosotros, por las cuales no recurrimos a discernir o a examinar las cosas. Una idea, por ejemplo, es la siguiente: ¿cómo voy a juzgar las cosas que vienen de Dios? ¿Sí? O sea, si Dios me está dando una moción, si yo estoy sintiendo en mi corazón algo, ¿cómo lo voy a someter a examen? ¿Cómo lo voy a someter a discernimiento? Nos parece que es algo que no se debiera de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos mucha seguridad en que eso viene de Dios, ¿sí? Entonces, esa es una idea mal fundada o una mal creencia, ¿sí? Porque fíjense cómo Dios mismo está regalando el carisma de discernimiento, cómo San Pablo también lo pone entre todos los carismas, ¿sí? El carisma de discernimiento. Véase cómo San Pablo nos invita justamente al discernimiento. Examínenlo todo, ¿sí? No sofoquen al espíritu, pero examínenlo todo y quédense con lo bueno, ¿sí? Entonces tenemos que quitar esa mentalidad, esa creencia de nuestras cabecitas de es que no puedo juzgar las cosas que vienen de Dios. La pregunta aquí sería la siguiente, y Monseñor de la Rosa lo dice: ¿cómo sabemos que efectivamente viene de Dios? ¿Cómo sabemos que viene de Dios y que no viene de nuestra humanidad o de nuestra carne? ¿O cómo es que sabemos que viene de Dios y que no viene del espíritu malo, por ejemplo? ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso, cuidado con esto, ¿sí? En no presuponer que necesariamente todo viene de Dios, ¿sí? Tenemos que, tenemos que con sano juicio y ahorita con ciertas características que les voy a obviamente a proporcionar, tenemos que irnos habituando a discernir las cosas. Es lo más prudente, es lo más sano que podemos hacer. Y Dios no se enoja por eso. Al contrario, justamente se nos invita al discernimiento. Bueno, miren, otra razón que tenemos para esto, pienso,
Es que a veces no nos gusta pensar, ¿eh? A veces no nos gusta pensar. A veces preferimos un pensamiento muy fácil y muy cómodo, ¿no? Pues Dios siempre actúa, ¿no? Entonces, como Dios siempre actúa, pues entonces yo ya prácticamente ya no hago nada, ya no asumo mi responsabilidad, ¿sí? Y fíjense, aquí hay una pregunta para discernir. ¿Confianza en Dios o falta de responsabilidad de nuestra parte? ¿Sí? Ese es un buen punto de partida también para discernir, ¿sí? Yo de repente veo, obviamente es una apreciación subjetiva, pero a veces estamos tan confiados al Espíritu Santo que no nos preparamos. Se lo dejamos todo al Espíritu Santo, ¿sí? Y a veces nosotros mismos nos autolegitimamos pensando que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Y si es el caso, fíjense bien, si fuera así, yo les hago una pregunta. Entonces, ¿para qué Dios nos dio la inteligencia? Dios, ¿para qué nos dio el entendimiento? ¿Sí? O sea, Dios no se puede contradecir a sí mismo. O sea, está bien confiar en Dios, está bien, obviamente, confiar en el Espíritu Santo. Hay que recurrir a Él, hay que pedirle al Espíritu Santo que ilumine la inteligencia, pero nosotros también tenemos que hacer lo nuestro. Nosotros también tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos, ¿no? Y no dejar todo al Espíritu Santo, ¿sí? Podemos rayar en la irresponsabilidad, ¿sí? Entonces, esta también es una idea que tenemos que ir descartando también nosotros. Y la última, sí, me parece que es la última, sí. De repente parece que nos es más fácil llevarnos por la emoción que juzgar o pensar, sí. De repente estamos tan llenos de emoción y de fervor, sí, que entonces no discernimos las cosas, sí. Las dejamos pasar todas. El asambleísta, por ejemplo, el asambleísta tiene que estar atento a lo que el Señor quiere que se haga en la asamblea. Eso ya es discernir, es decir, no todo lo va a dejar pasar nada más porque le viene al corazón o porque le viene la emoción o porque le viene un pensamiento, lo tiene que discernir, lo tiene que someter a un buen juicio, le tiene que preguntar a Jesús, ¿sí? Jesús, ¿esto viene de ti? ¿Sí? Esto viene de ti, esto es lo que quieres que nosotros digamos, que nosotros hagamos, ¿sí? En este momento, ¿quieres que hagamos oración por los enfermos? ¿Sí? Esta palabra que me viene al pensamiento, ¿sí? ¿Tú quieres que yo la comunique? Ujú. ¿Es prudente que yo la comunique de esta manera? ¿Sí? Y bueno, a veces yo veo que de repente somos y vamos a pasar todo. No somos sentientes, somos creyentes. Por eso es necesario examinarlo todo. Y Dios no se enoja por ello, por el contrario, ¿sí? Ustedes seguramente han visto la vida de los santos. En la vida de los santos, cuando ellos han tenido revelaciones, ellos la comunican con el director espiritual, ¿sí? Y el director espiritual a veces da ciertas indicaciones que pueden ser justamente contrarias a las revelaciones e inspiraciones que ellos están teniendo, pero tienen que ser obedientes. ¿Sí? Entonces, Dios no se enoja, por ejemplo, que el director espiritual le diga algo, por ejemplo, en la vida de los santos en cuanto a sus revelaciones e inspiraciones personales. ¿Por qué? Porque justamente de Dios proviene toda autoridad, ¿sí? Entonces, Dios no se contradice a sí mismo, ¿no? Ahora bien, ¿para qué no se discierne? Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, de repente pasa esto, ¿eh? Me ha tocado también en algún momento tener también como esta experiencia en algunas comunidades. A veces sucede que hay comunidades que disciernen, pero con una actitud rígida y rigurosa, que no deja pasar nada. Y esto no es discernir, ¿no? Entonces, no sé, un hermano recibe una palabra, se la dice a algún hermano y el hermano dice, no, 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 no lo digas. ¿Sí? Otro hermano recibe una visión, se la comunica y a un hermano, ¿no? Que tiene esta como autoridad, vamos a decir, o este cargo, ¿no? Para discernir.
y dice, no, 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 no lo digas, no. O sea, todo lo cancela, ¿sí? Eso no es discernir, ¿ok? Porque hay ahí una actitud rígida, un espíritu riguroso, rigorista, ¿sí? Un espíritu rígido. Entonces, eso no es discernir. Hay que discernir, ¿sí? De tal manera que obviamente algo quede, algo se retenga y algo pase, ¿sí? Pero no con actitud rígida. Discernir para dejar pasar todo, tampoco, ¿no? O sea, tampoco, eso no sería discernimiento, ¿no? Mucho menos. Es una actitud consecuente y excesivamente flexible y complaciente, ¿sí? El hermano comunica una visión, dice, sí, sí, compártela a la comunidad. El hermano tiene una emoción interior, sí, 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 compártelo a la comunidad. Y todo lo comparte, ¿sí? Entonces, no hay tampoco hay discernimiento. Es un espíritu consecuente, excesivamente flexible. Entonces, discernir consiste en no dejar pasar todo, pero tampoco no dejar pasar nada, ¿sí? O sea, tenemos que tener actitud prudente y moderada. Por eso, en el arte de discernir, tenemos que irnos justamente preparándonos. Es algo que se puede aprender. No todos tenemos el carisma de discernimiento, pero sí podemos tener el arte de discernir. Y se ve reflejado, obviamente, en hermanos que tienen un juicio prudente, justamente, ¿sí? Que todo lo evalúan, lo examinan, ¿no? Lo juzgan, ¿sí? De manera prudente, con sano juicio. No son personas que inmediatamente se vuelan, ¿no? Y dicen, no, 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 eso no. O no, 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 eso sí, inmediatamente. No, no, no. Es una persona que tiene ciertas características de las cuales hablaremos más adelantito. Entonces discernimos para retener lo malo y para crecer y madurar en lo bueno. Dios nos habla siempre y se comunica con nosotros. Fíjense que esa era la idea justamente que tenía Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola decía, Dios siempre se quiere comunicar con nosotros, pero justamente hay que discernirlo para ver cuándo viene de Dios y cuándo no viene de Él. Pero es necesario examinar si viene de Dios, de nosotros o del espíritu maligno. ¿En qué consiste? Bueno, no sé, hermanito, si hay alguna duda, me preguntan, ¿eh? No hay ningún problema, perdón, se me olvidó decirlo al inicio, ¿sí? Pero si hubiera alguna cuestión, me van preguntando, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste discernir entonces? Bueno, la palabra discernimiento significa distinguir una cosa de otra, distinguir o separar, como lo hemos dicho arriba justamente. Nuestra iglesia, por ejemplo, habla del discernimiento de espíritus. ¿Sí? ¿A qué se refiere con el discernimiento de espíritus? Se refiere a que hay tres clases de espíritu. El espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu del maligno, ¿sí? Obviamente el diablo, ¿sí? Y el espíritu humano, ¿sí? Lo que viene de nosotros, de la carne, ¿sí? Entonces son tres espíritus, ¿sí? Si hay tres espíritus, pues entonces se entiende por qué hay que discernirlo todo. ¿Sí? Porque nosotros, por ejemplo, por nuestra carne, a veces tenemos ciertas inclinaciones justamente a la pecaminosidad, ¿sí? A la concupiscencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces las cosas vienen mezcladas, ¿sí? No siempre todo viene de Dios. A veces hay cosas que vienen de nosotros mismos por orgullo, por vanidad, por rivalidad, ¿no? Por soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es bueno examinar y examinar también las intenciones. Por eso tenemos que examinar hacia adentro y tenemos que examinar hacia afuera, ¿no? Les voy a poner un ejemplito, ¿sí? Vamos a ir poniendo ya algunos ejemplitos para ir aterrizando un poquito esto. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros, alguno de nosotros puede estar haciendo un apostolado, ¿sí? Un apostolado muy bonito, no sé, visitar a los enfermos, por ejemplo, o cualquier otro servicio, ¿sí? Pero tenemos que examinar cuál es la intención con la que hacemos ese servicio o ese apostolado, ¿sí? Lo hacemos con una intención de agradar a Dios, de servir a los demás y que los demás tengan un encuentro con Dios, o lo hacemos por nosotros. Lo hacemos
para sentirnos bien, para obtener reconocimiento, para que los demás nos vean, para que nos digan, ah, mira qué caritativo y qué generoso es el hermano, ¿no? Sí, entonces tenemos que ir purificando la intención de nuestros servicios y nuestros apostolados, ¿sí? Yo no sé si lo hagamos, pero sí sería muy bueno hacerlo, a la luz de la oración, por ejemplo, ¿sí? Señor, ¿por qué hago esto? ¿Lo hago para ser visto o lo hago para darte gloria? ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí dirigiendo la asamblea? ¿Para darte la gloria a ti o para que me vean a mí? Fíjense que ahí está el discernimiento, discernimiento de espíritus, ¿sí? Y a veces podemos equivocarnos también, ¿eh? Por eso a veces también es bueno consultarlo con los hermanos o tener un director espiritual, ¿no? También es bueno eso, ¿no? El director espiritual puede mandar, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Nada de servicios, nada de apostolado, no sé, ¿no? A lo mejor, ¿no? No lo sé. Cada quien, ¿verdad? Con su santo director espiritual, ¿sí? Pero algunos directores espirituales han orientado en ese sentido a las almas justamente para sacar lo mejor, para llevar y conducir a las almas por la santidad, ¿no? El discernimiento nos conduce a descubrir la procedencia de los carismas y experiencias que tenemos. Esto es clave porque sirve de base para el buen uso de los carismas que Dios ha puesto en nosotros para el servicio y crecimiento de su iglesia. Entonces, en este caso, en el ejercicio de los carismas, veas, la renovación es carismática, ¿no? O sea, nuestras comunidades, sí, nuestras comunidades, pues siempre hay manifestaciones, ¿no? Es muy, o sea, raro sería que no las hubiera, raro sería que no las hubiera, ¿no? Ustedes vayan, por ejemplo, a otras comunidades de otros movimientos y tienen otro tipo de carismas, pero hay carismas extraordinarios que es muy recurrente, es como la vida ordinaria en las comunidades de renovación, ¿sí? Y está bien, pero también tenemos que someterlo al discernimiento, al sano juicio, ¿verdad? Para poder discernir si viene de Dios, si viene de nosotros o de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el origen justamente de estos carismas? Les pongo un ejemplo. ¿Por qué tenemos que tener discernimiento? Pablo lo experimentó en carne propia, ¿no? Con la comunidad de Corintio. Dice Monseñor de la Rosa. Pablo tuvo la triste experiencia de una comunidad, la de Corintio, que tenía todos los carismas, véase, ¿no? O sea, qué comunidad, uno diría, qué comunidad tan bendecida, ¿no? Y sí, seguramente, ¿verdad? Porque tiene todos los carismas, pero no tenía uno, el discernimiento. Y crecieron entre ellos todos los problemas y dificultades, ¿sí? ¿Por qué hubo problemas y dificultades si tenían todos los carismas? Por no tener discernimiento. Fíjense que, bueno, hay algo triste también en la historia a veces de nuestro movimiento, y es que a veces hay problemas y dificultades que se presentan en nuestras comunidades de renovación por no tener discernimiento. Todos tenemos que tener en nuestras comunidades esto, discernimiento, hermanos. Tuvo que visitarles varias veces, les escribió 3 cartas, aunque una se perdió desgraciadamente, pero hubiese necesitado una carta diaria al no tener dirigentes con discernimiento. Las dos grandes premisas para que el Espíritu siga dándole, dándonos la luz de Dios y el olfón, las escrituras, la oración, el ejemplo de San Pablo, con una comunidad muy carismática, pero con muchos problemas y muchas dificultades. Para que no nos pase eso, necesitamos tener discernimiento. Sigue diciendo Monseñor de la Rosa lo siguiente, que los sentimientos o impulsos que experimentamos, aún experiencias extraordinarias como visiones, lenguas, previsiones o profecías, sanación, interpretación del pensamiento, sueño, etcétera, pueden proceder de 3 fuentes distintas. Esto que acabo de mencionar, que nos dice Monseñor de la Rosa, puede proceder de Dios, del espíritu diabólico o de nuestra propia naturaleza. ¿Sí?
O sea, no podemos dar por sentado que alguien que tiene visiones es porque se las da Dios. No podemos dar por sentado que alguien que ora en lenguas es porque se lo da Dios. No podemos dar por sentado que alguien que tiene previsiones o profecías es porque se lo da Dios. No podemos dar por sentado que alguien que hace sanaciones es porque se lo da Dios. Tenemos que discernir y tenemos que examinar los frutos que acompañan a estas experiencias o a estos carismas para poder detectar si es algo que viene de Dios o que viene del espíritu maligno o que viene de nuestra propia naturaleza, por ejemplo. Les doy un ejemplo en cuanto a esto, ¿sí? Una oración en lenguas, como lo estábamos diciendo ahora, puede provenir de Dios, puede provenir del Espíritu Santo, pero también puede provenir del espíritu propio o incluso del espíritu del maligno. De allí puede provenir una oración en lenguas, ¿sí? Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo eso es posible? Por ejemplo, el espíritu maligno es el espíritu del engaño. El diablo es el padre de la mentira. Y a veces, obviamente, quiere confundirnos. Regularmente, ¿sí? Esto puede presentarse cuando hay algunas posesiones, por ejemplo, ¿no? Que obviamente escuchamos que obviamente los que están poseídos por el diablo hablan también en otra lengua, ¿sí? Muy regularmente en esos casos, pero también hay otros ambientes en los cuales el padre de la mentira puede obviamente también influir de esta manera para producir equivocaciones o desvíos también. Por eso hay que estar muy atentos, ¿sí? Puede provenir también del espíritu propio. ¿Por qué? ¿Por qué puede provenir del espíritu propio? Miren, a lo mejor les va a parecer muy extraño lo que voy a decir, pero también hay situaciones de este tipo. Hay personas que simplemente quieren llamar la atención, ¿sí? Y bajo esta intención de querer llamar la atención, a veces hacen ciertos sonidos que son muy parecidos a los de la oración en lenguas, pero que no provienen del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, están movidos por el Espíritu propio. Ujú. Repito, parece muy extraño posiblemente para nosotros, pero a veces así es, lamentablemente, ¿sí? Personas que quieren llamar la atención y hacen los sonidos tratando de imitarlos, ¿sí? Tratando justamente de querer tener un reconocimiento, ¿sí? O querer simplemente llamar la atención. Dense cuenta cómo el Espíritu Santo es bastante, bueno, ustedes saben obviamente esto también, sí, que es muy característico también y muy importante en el discernimiento, cómo el Espíritu Santo o Dios concede paz, concede tranquilidad, ¿no? Obviamente todo carisma nos va a conducir prácticamente en esa dirección, ¿sí? Y el Espíritu Santo también no suele llamar la atención, ¿sí? Es muy discreto, es muy suave, ¿no? El Espíritu Santo. Podemos tener, obviamente, podemos tener una asamblea, ¿no? Con un momento de exaltación, de alabanza, pero regularmente después de esos momentos vamos hacia la paz, hacia el encuentro, hacia la tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un ejemplito, ¿sí? E incluso, fíjense bien, puede ser que el carisma provenga de Dios, o sea, el origen se tenga en Dios, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que discernir en qué momento usar ese carisma y en qué momento no utilizarlo, ¿sí? A mí me llama la atención de repente que algunos hermanos dicen, es que yo no me puedo controlar, ¿sí? Y yo les digo, pero ¿cómo es que no puedes hacerlo? ¿Sí? Porque obviamente el Espíritu Santo no violenta nuestra libertad, ¿sí? Yo entiendo que a lo mejor cuando apenas se ha suscitado en nosotros un carisma, o eso quiero entender, de repente estamos tan fervorosos, ¿verdad? En el uso de ese carisma, en el ejercicio de ese carisma, que a lo mejor nos pasa eso. Pero poco a poco nosotros tenemos también que ir teniendo esta libertad para poder decir, para poder discernir, perdón, y poder saber en qué momento usar el carisma, en qué momento no usarlo, ¿sí? A mí me llamó la atención hace poco mi hermano Miguel Horacio, ustedes lo conocen también,
Él, pues todos lo conocemos, predicador también de República Dominicana, ¿no? Un gran hermano, ¿verdad? Con muchos carismas. Fue discípulo del padre Emiliano Tardif, ¿no? O sea, creo que hay que escuchar, ¿no? La experiencia que tiene Miguel Horacio. Y Miguel Horacio decía hace poco, decía esto. No significa que tampoco, vamos, tampoco tengamos que asumir las cosas como una regla siempre, ¿no? Pero es interesante escuchar esto. Él decía, cada vez voy usando menos el carisma de orar en lenguas en público. Lo utilizo más en privado, en mi oración personal. ¿Sí? Repito, no es una regla, ¿sí? Pero es algo que también uno tiene que escuchar un poquito, ¿no? Estas experiencias, ¿no? Que el Señor les va suscitando a los hermanos, ¿no? Y uno también pensar, bueno, por qué es así? ¿Por qué de esa manera, ¿no? Eh, Me llama la atención por eso. Por ejemplo, también en el caso de Miguel Horacio y el equipo de Real, que ellos cuando comunican una palabra de conocimiento, lo hacen con mucha prudencia. Sí. De repente yo veo otras comunidades y otros hermanos que hacen esto que les estoy comentando, ¿no? Sin filtro. Lo que siento y lo que se me viene a la mente, lo comunico y lo digo, ¿sí? Y Miguel Horacio, que tiene un montón de años en este ministerio y obviamente también la comunidad de Real, ¿verdad? Que él tiene, los hermanos comunican con mucha prudencia. ¿Sí? Respetando la dignidad del hermano y cuidándolo también, ¿sí? Lo dicen, fíjense, cuando comunican una palabra de conocimiento, por ejemplo, dicen algo como esto: hermano, lo que te voy a decir no necesariamente es así. No todos lo dicen igual, ¿no? Cada quien tiene su estilo, por supuesto, pero les doy un ejemplo, ¿no? Hermano, no necesariamente lo que te voy a decir tiene que ser así, pero el Señor pone en mi corazón esto. ¿Te hace sentido? ¿A ti te hace sentido? ¿A ti te dice algo? ¿Sí? Y véase, lo comunican a manera de pregunta, ¿sí? Por eso cuando de repente yo veo a alguien que comunica una palabra de conocimiento tan a rajatabla, por decirlo así, pues presto mucha atención, ¿sí? Porque a veces son más bien inquietudes y deseos nuestros, perdón, de nuestra persona, de nuestra humanidad, de nuestras propias proyecciones personales, que una palabra de conocimiento, ¿sí? Entonces, también creo que tenemos que aprender a comunicar, ¿sí? En esto de la palabra del conocimiento, por ejemplo, que es muy recurrente en nuestras asambleas de oración, yo diría lo siguiente, hermanos, ¿sí? No todo lo comunica Dios para decirlo, ¿sí? Punto número uno, ¿sí? No todo Dios lo comunica para que lo digamos. Y esto no es falta de fe, por el contrario, es bueno discernir para aumento mismo de la fe, incluso de nuestra obediencia y nuestra santificación, ¿sí? Parece curioso, ¿verdad? Pero, y bueno, a completo la idea. Ustedes preguntarán, pero entonces, ¿por qué lo comunica el Señor? Fíjense, a veces lo que comunica Dios no es para que lo digamos a toda la asamblea. Puede ser que sea para ti solamente. O puede ser que Dios no comunique todo para que luego en tu oración personal, obviamente, Dios complete el mensaje. Sí. Entonces tengamos mucha prudencia en cómo comunicamos las palabras de conocimiento. No me voy a centrar en ello ahora, es un ejemplo, nada más es un ejemplito, ¿sí? Pero de que la emoción no nos gane, de que pensar que todo lo que yo siento y experimento y me viene al pensamiento lo tengo necesariamente que decir porque viene de Dios, no, tengo que discernirlo y tengo también que preguntarle al Señor cómo comunicarlo. En aquella ocasión yo recuerdo que di unos ejemplos de esto, ¿sí? Y eso justamente tiene que ver con el discernimiento. No me voy a detener ahora en ello, pero bueno, hago mención justamente de ese tema. Las revelaciones no son signo de fe necesariamente, ni de aumento o no de nuestra santidad. Por eso es bueno discernirlo. Los directores espirituales muchas veces han prohibido comunicarlas y en obediencia se nota la autenticidad tanto de la santidad de quien recibe revelaciones como de las revelaciones mismas, ¿no?
Pero si la persona que recibe revelaciones no obedece, allí se nota obviamente la inautenticidad tanto de la santidad de la persona como de las revelaciones mismas. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios respeta obviamente la autoridad legítima que tiene algún director espiritual sobre este tipo de revelaciones personales. Bueno, aquí había puesto un resumen, pero para tratar de avanzar, ¿verdad? Un poquito más, voy a pasarlo, voy a seguirme de corrido. Discernimiento en las asambleas. Durante la asamblea, en el ejercicio de los carismas, como la palabra de conocimiento, la oración en lenguas, el carisma de sanación, por ejemplo, ¿no? Este es el caso de la palabra de conocimiento. Y decíamos hace un momento, no todo lo que Dios nos dice es para comunicarlo, hay que discernirlo. Ejemplo, hay cosas que se nos revelan que solo son para nosotros, no para todos los demás. Y a veces los extendemos para todos los demás. Hay cosas que se nos revelan de manera incompleta para que nosotros le preguntemos a Dios en nuestra oración personal y allí no se ha completado el mensaje. No todo lo que Dios nos revela es para comunicarlo. A veces podemos dejar más inquietos a los hermanos comunicándolo. Miren, les voy a decir algo. Pues me ha sucedido en algunas ocasiones que hemos orado por algunas personas y algunos hermanos se acercan al oído a decirle cosas a las personas, ¿sí? Para bien o para mal. No, bueno, es una manera de decirlo, ¿verdad? Para bien. Estos hermanos a veces me han buscado porque algunos son personas que incluso yo he pedido que me apoyen para orar y me han dicho, me dicen, fíjate que la persona que se acercó a mi oído a decirme esto, me dejó bien inquieto, me dejó bien intranquilo, ¿sí? Me dejó sin paz, ¿sí? No entendí lo que me dijeron, no entendí por qué me lo dijeron, ¿sí? Entonces, véase, ¿eh? Cómo a veces decimos cosas que dejan más intranquilo al hermano. No estamos teniendo la prudencia y la caridad para comunicar supuestamente aquello que nos ha venido del Señor. No, no tiene que ser así, ¿sí? No tiene que ser de esa manera. Tenemos que tener mucha prudencia y mucha caridad con el hermano cuando le comunicamos algo que viene de parte del Señor. A veces es más emoción que revelación de Dios. No digo que no haya revelación de Dios, pero tenemos que discernirlo. A veces sucede que nos gana un poquito la emoción, ¿sí? Y miren, para que vean que esto no es cuestión solamente de Ramón López, ¿no? Justamente, bueno, yo he consultado los libritos, bueno, Monseñor de la Rosa, que les acabo de comentar, uno sobre el discernimiento de espíritus de Carlos Morfín Otero, sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Pero bueno, yo quiero hacer referencia a este de Melchor Maldonado. Ven, carismas en la iglesia para todos. Fíjense que en la página 132, ¿sí? Nos habla del entusiasmo desmedido, ¿sí? El entusiasmo desmedido, y por eso hago alusión aquí a la emoción. Dice el hermano Melchor que cuando iniciaba en el ministerio de sanación, en una ocasión visitaron a una hermana que tenía una fractura en la mano, ¿sí? Y dice él, a mí me ganó tanto la emoción y el entusiasmo en ese momento que yo le dije a la hermana, hermana, quítese la férula de su mano, que el Señor la está sanando ya en este momento. Y entonces se quitó la férula, empezó a mover la mano, la hermanita esta, y resulta que se puso peor. La tuvieron que llevar al otro día al hospital porque la mano la tenía peor de cómo estaba. Y justamente Melchor, pues lo que dice es, eh, todo por un entusiasmo imprudente y desmedido. Fíjense que se requiere una gran humildad para reconocer esto, ¿sí? Y yo a veces no veo eso, ¿verdad? Creo que tenemos que trabajar en esto, aprender a decir, me puedo equivocar, ¿sí? Yo también he aprendido un poquito esto, ¿sí? Yo antes decía las palabras de conocimiento así, ¿no? Como vienen, ¿no? También por eso se los digo, porque es experiencia personal también, ¿sí? Pero ahora he aprendido, ahora las comunico en forma de pregunta.
O ahora incluso las comunico de esta manera. Sí, puedo equivocarme, pero yo siento en mi corazón que el Señor pone esto para ti. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa eso? Significa tener humildad, significa aprendizaje, significa también arriesgarnos también en el uso de los carismas. Yo he hablado en otro momento, ¿no? Y bueno, no sé quiénes me han escuchado, pero yo he hablado también de esto. Hay que arriesgarnos en el uso de los carismas, pero también hay que discernir. Ya me arriesgué, ya me lancé. Ahora, ¿cuál es el fruto de eso? ¿Sí? Y no tener miedo a equivocarme, ¿sí? Me puedo equivocar, ¿sí? Es necesario tener el hábito de preguntarle a Jesús, Jesús, ¿esto viene de ti o de mí? Yo cuando recibo una palabra de conocimiento, yo le pregunto eso a Jesús. Inmediatamente, yo tengo una palabra y le pregunto, ¿esto viene de ti o de mí, Señor? Señor, ¿esto que estoy sintiendo es para algún hermano que está aquí? ¿Sí? Incluso preguntarle, muéstrame el rostro del hermano. ¿Sí? Porque a veces hay palabras de conocimiento, ¿sí? Es como una flecha, ¿no? Se dirige a todos y a ninguno y no tiene efectos. Los carismas también son, obviamente, para que tengan un efecto, ¿verdad? Inmediato en los hermanos. Entonces, a ver, muéstrame quién es, ¿sí? Y el Señor a veces muestra, ¿no? A lo mejor no nos da el rostro, pero cuando volteamos y miramos a un hermano, decimos, ah, es para este hermano, ¿sí? Y hay que confirmarlo, hay que atrevernos a confirmarlo. Yo veo que no confirmamos, a veces lanzamos una palabra de conocimiento, ¿sí? Y no pedimos confirmación, ¿sí? No crecemos, hay que atrevernos, hay que arriesgarnos y también perder el miedo a equivocarnos. No implica que debemos ser ahora racionales que impidamos comunicar las emociones del espíritu, ¿no? Actitud moderada, hemos dicho. Estamos llamados a esto. Perdón, me equivoqué del renglón. Eh, Señor, si esto viene de mí, que sea, que se vaya, esto que siento, ¿no? Esto que estoy pensando. Pero si viene de ti, que esto insista, ¿no? Muéstrame más, dime más para que yo sepa, ¿no? Que no es algo que venga de mí, ¿no? O sea, si el Señor da una palabra, ¿sí? Y yo le pregunto, pues a veces me da toda la frase completa, ¿no? Ujú. Aquí hay una persona, ¿sí? Que sufrió un accidente cuando tenía tantos años, ¿sí? Y así sucesivamente, o sea, el Señor va desglosando, el Señor va mostrando. Pero en la medida que yo me arriesgo, pero también en la medida que yo examino. Yo a veces les... Y bueno, aquí está Max, que en algún momento también le he preguntado, ¿no? O sea, a ver, dime, Max, ¿no? O sea, esto, ¿cómo lo viste? ¿Y cómo viste lo que dije? ¿Cómo viste esto que, ¿no? Que hicimos aquí? No, pues bien. No, pues yo vi esto y aquello, ¿no? Y entonces uno tiene que discernir, pensar, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Hay personas que me han preguntado, ¿eh? Me han preguntado, ¿y qué hacer cuando el Señor no te muestra nada? Pues no invento cosas. Así de sencillo. ¿Sí? En una ocasión me dijeron, me pidieron de favor que orara por una persona y me dijeron que por favor yo tratara de discernir en la oración durante una semana, me dieron como ese plazo, ¿no? Para ver si había un origen distinto del que estaban pensando. Y yo dije, ok, de acuerdo, yo le voy a preguntar al Señor. Llegó la fecha y me preguntaron, ¿qué fue lo que recibiste del Señor? Y dije, la verdad, no he recibido nada. O sea, si el Señor no me muestra, no voy a andar inventando cosas, ¿sí? El Señor a veces muestra, el Señor a veces ilumina, ¿sí? Y a lo mejor no significa que obviamente no sea el Señor el que esté revelando, a lo mejor el problema lo tengo yo, muy seguramente lo tengo yo, por algo no estoy recibiendo, ¿sí? Porque el Señor siempre habla, ¿no? San Ignacio de Loyola, Dios siempre se quiere comunicar con los hombres, ¿sí? Pero si yo no estoy sabiendo recibir, pues entonces tengo que ver qué hacer para recibir. Pero mientras tampoco voy a andar inventando nada. ¿Sí? Monseñor,
de la Rosa a nadie a dirigir espiritualmente a una persona, coordinar un grupo o cualquier labor, perseverancia. No podemos ser iluminados, hermanos. Por eso les pongo este ejemplo. Que Melchor haya puesto pues se ha equivocado, requiere humildad y perseverancia y también ayuda de otros, porque él también se sostiene sobre el apoyo de otros hermanos, de su comunidad primordialmente. Entonces no podemos andar pensando que somos iluminados y que no nos vamos a equivocar. Eso sería un pensamiento falso también. No se debe olvidar, por otra parte, que el discernimiento mismo, sea adquirido o carismático, sobre todo este último, está sometido también a discernimiento. No podemos creer o aceptar sin más a todo el que venga diciéndonos, el Espíritu Santo me ha dado el carisma del discernimiento, ¿sí? Y con eso cualquier otra cosa, ¿no? El Señor me ha regalado las visiones, el Señor me ha regalado emociones interiores, el Señor me ha regalado milagros, el Señor... No, hermanitos, de verdad, con mucha caridad se los digo y con mucha preocupación, porque a veces hay abusos también en nuestras comunidades. Tenemos que discernir, tenemos que estar siempre apegados a la sana doctrina de la iglesia. La iglesia es madre y como buena madre que es, nos da orientación sobre de esto también. Por eso hay que proceder con cautela, examinando los movimientos del alma en sus orígenes y derivaciones y no perdiendo nunca de vista que lo que empezó aparentemente bien puede acabar mal si no se corrigen y enderezan en el acto las desviaciones que empiecen a manifestar señales del mal espíritu, ¿sí? Repito, en el ejercicio de los carismas, a veces hay carisma, por ejemplo, de oración en lenguas, que no da paz. Eso ya es indicativo. Eso ya nos tiene que poner un poquito en alertas, ¿sí? A ver, ¿por qué no está produciendo paz la oración de este hermano? ¿Qué está pasando? El carisma de oración en lengua de este hermano, ¿por qué no nos está dando paz? ¿Qué está sucediendo ahí? Y examinarlo. No se trata inmediatamente de ir y decirle al hermano, hermano, no, usted ya no ore en lenguas porque no produce paz. No, eso no es discernimiento, ¿sí? Eso es ir a sofocar inmediatamente. No, tenemos que ver qué está sucediendo. Les pongo un ejemplo de por qué no tenemos que actuar así con esta inmediatez, ¿sí? Fíjense que cuando el Señor me regala a mí el carisma de orar en lenguas, pues resulta que mi carisma era muy fuerte, muy tosco, ¿sí? Y tal fue el punto que en una ocasión mi hermano Marco, todos seguramente lo conocen, lo ubican aquí de la Sagrada Familia, mi hermano Marco una vez me dijo, oye, tú oras en lenguas muy feo. Sí me lo dijo. O sea, cuando yo oraba en lenguas, era tan fuerte y tan tosco que los demás siempre así como que volteaban a ver, ¿no? Bueno, ¿quién es este que está orando, no? Porque imagínense, ¿no? A veces estábamos nosotros ahí todos metidos en la oración, ¿no? Y en la contemplación y todo esto, y de repente mi oración, pues claro, ¿no? Los sacaba, ¿no? Y a ver qué está pasando, ¿no? ¿Quién ora así? Fíjense, si alguien hubiera procedido así como les digo, pues quién sabe, ¿no? Ya no hubiera yo orado más en lenguas. De hecho, eso me lo dijo Marco, yo no lo recibí mal, pero fíjense cómo el Espíritu Santo fue moldeando ese carisma, ¿no? Fue moldeando, ¿no? Ya no, fue transformándose de lo tosco y fuerte que era, ¿sí? A una oración más cálida, ¿no? Más suave, de mayor encuentro, ¿no? Que permitía que los demás pues también entraran en oración, ¿sí? Entonces, no se trata, ya escuché al hermano que no da paz con su oración, voy y lo callo. No, no, no. A ver, hay que discernir, ¿sí? Hay que discernir qué es lo que está pasando, por qué, ¿sí? ¿Ok? Señales del buen espíritu y del mal espíritu. Lo que diga de uno, la contraparte es rápidamente evidente. El buen espíritu da suavidad y paz. El mal espíritu da turbación y desosiego. Al inicio se puede presentar con cierto gozo sensible, pero muy pronto se cambia en alboroto, agitación y turbación. El buen espíritu actúa suavemente, con respeto sagrado por la persona. A veces hay cambios drásticos de conversión, pero sin atropellar la libertad.
El mal espíritu actúa precipitada e impetuosamente. Son cosas que nos ayudan a distinguir, ¿eh? Se dan cuenta porque cuando de repente hay una persona que parece ser que pudiera estar siendo atacada por un espíritu maligno, inmediatamente los hermanos la sacan de ahí y se la llevan a un lugar aparte, porque lo que quiere el espíritu del malo es llamar la atención, es inquietar, ¿no? Tres, señal del buen espíritu. Actúa en principio con armonía, con la obediencia a los legítimos superiores. O sea, el buen espíritu es obediente. El mal espíritu impulsa a no aceptar la dirección de los legítimos superiores e incluso a rebelarse por motivos espirituales. Como el Señor me lo está diciendo a mí, entonces yo ya no te obedezco a ti, ¿sí? Como el Señor me está dando esta moción de lo que yo tengo que hacer, entonces yo ya no te obedezco a ti. Hay que tener mucho cuidado con eso. No, no, no. ¿Sí? El buen espíritu es obediente. Lo que viene del buen espíritu es obediente. ¿Sí? El que obedece, dice por ahí el dicho, no se equivoca, ¿verdad? Del buen espíritu suscita inquietudes en quienes viven en pecado, para que no vivan cómodamente respecto de sus faltas y pecados. Del lado del mal espíritu, pues obviamente quienes viven en pecado, el espíritu del mal actúa proponiendo placeres que son aparentes, ¿no? Pues obviamente para que la persona siga en ese estado, ¿verdad? De pecaminosidad y no salga de allí. ¿Sí? Del buen espíritu con las personas fervorosas suscita ánimos y fuerzas para hacer progresos en la vida espiritual. Con las personas fieles del lado del mal espíritu y fervorosas, el espíritu malo actúa turbando y poniendo impedimentos, hacer ver pecado donde no lo hay, provoca tristeza con falsos fundamentos, inquieta con temores y dudas, etcétera, tratando de impedir el progreso espiritual. Fíjense cómo hay que tener mucha agudeza para reconocer esto, ¿sí? Por ejemplo, hacer ver pecado donde no lo hay. O sea, la conciencia es como muy escrupulosa, ¿no? Y ve pecados por todas partes. Eso puede venir tanto de un espíritu propio como del espíritu del malo, ¿sí? Por eso también les había dicho al principio, es bueno tener hermanos que se dediquen a discernir. Eso es muy bueno. Obviamente los pastores, según la Lumen Gentium, la Constitución, obviamente en el Concilio Vaticano II, lo que nos propone es que nuestros pastores tienen que ser obviamente quienes estén atentos, ¿verdad? No para sofocar el espíritu, no para sofocar el espíritu, sino para reconocer lo que proviene de él y lo que no. Pero también nuestros pastores, pues a veces ponen a sus cargos, ¿verdad? Algunos fieles laicos que tienen obviamente su permiso también para discernir esto. Nuestros coordinadores, yo pensaría, ¿verdad? Que obviamente ellos deben de ser los primeros en tener obviamente discernimiento. Bueno, ahí les voy a dejar algunas citas bíblicas, ¿sí? Les decía, ya para terminar, que Jesús nos da obviamente la clave del discernimiento. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Los frutos son de dos clases para reconocer la acción del Espíritu Santo o del maligno, tanto exteriores como interiores. Y las señales externas en este caso son las siguientes: la conformidad con lo revelado en las Sagradas Escrituras. Fíjense, les pongo un ejemplo, eso es muy curioso. Por eso les digo que somos muy proclives a manifestaciones muy portentosas, pero también muy subjetivas y muy emocionales. Hay mucho en redes sociales estas cuestiones que tienen que ver ahora con las revelaciones privadas de las almas del purgatorio a ciertas personas que a veces no son reconocidas por la iglesia, ¿sí? Y entonces hay personas que promueven la devoción para orar por las almas del purgatorio. No me parece mal, pero es interesante, y eso es lo que yo les quiero compartir, cómo, por qué eso de orar por las almas del purgatorio viene motivado por algo que hemos visto en redes sociales respecto de ciertas personas que a veces ni siquiera están autorizadas por la iglesia, ¿sí? En cuanto a esas revelaciones que supuestamente han tenido, y no lo asumimos como parte de nuestra doctrina, de nuestra fe. La iglesia nos invita a orar por las almas del purgatorio.
Ya de suyo eso debe de ser para nosotros primordial, simple y llanamente para orar por las almas benditas del purgatorio. Sí, y no por algo que viene movido por otras, repito, experiencias y revelaciones, supuestas revelaciones de personas que ni siquiera están reconocidas por la iglesia. Como eso, muchas otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, también hace poco me enviaron un video de una persona X que tuvo una revelación de Jesús. Dice que vio el cielo y que vio a Jesús, que era energía, ¿sí? Y que Jesús le mostraba un camino. Y entonces todo esto de repente, hermanos, se mezcla, porque eso también es una realidad. Se mezcla en nuestras comunidades, ¿sí? Y estamos teniendo, pues a veces estas desviaciones. Espero en Dios que no, ¿sí? Pero bueno, así como la comunidad de Corintio, nosotros somos comunidades carismáticas, pero a diferencia de las comunidades de Corintio, tenemos también que tener el discernimiento como base. Señales externas, estar de acuerdo con la enseñanza de la iglesia en materia de fe y moral. Eso también es una orientación. Toda revelación, toda moción, toda palabra, todo carisma tiene que estar ordenado a la sana doctrina de la iglesia. Congruencia y coherencia con el deber de Estado. ¿Sí? También es otro criterio de discernimiento. Y bueno, están las señales interiores. Ustedes lo saben, Gálatas 5, 22, 24. Amor, alegría, paz, generosidad, comprensión, fidelidad, bondad, mansedumbre, dominio de sí. Y por último, Monseñor de la Rosa nos da algunas pautas para ir aprendiendo y obviamente ejercitarnos en el arte del discernimiento, la oración y la vida sacramental, la adherencia a la sana doctrina de nuestra iglesia, la experiencia obviamente personal, porque obviamente el discernimiento lo tenemos que poner en práctica nosotros también en nuestra vida, la sana vigilancia, como dice en Primera de Pedro 5, 8, 9, sean sobrios, estén vigilantes, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Estudio y formación, ¿sí? Estudio y formación, hermanos, ¿sí? Dice Monseñor de la Rosa, todos los esfuerzos que se hagan a través de lecturas, charlas, cursos, para formarse bien en el conocimiento de la Biblia, de la sana doctrina, de los caminos de la vida espiritual, capacitan para un mejor discernimiento, ¿sí? La pureza de conciencia, ¿sí? Obviamente una conciencia que está dominada por las pasiones no va a poder tener buen discernimiento, pero obviamente una conciencia que esté viviendo en oración y en pureza tendrá cada vez fineza y delicadeza para detectar las cosas que provienen de Dios de las cosas que no provienen del Señor. Gusto espiritual. Y ese gusto espiritual tiene que ver con estar siempre en presencia de Dios y en contemplación, aún en medio de la acción y del sufrimiento. Miren, yo sé que posiblemente fue muy tedioso y les pido una disculpa, pero no quería dejar pasar como ninguno de estos puntitos, aunque bueno, algunos los tuve que dejar pasar por cuestiones de tiempo, ¿sí? Para poder brindarles obviamente todo el contenido de este material en torno al tema del discernimiento. Una disculpa porque bueno, trato de que ya los temas obviamente no sean así, pero a veces es necesario que no se nos escape nada, ¿sí? Con esto termino. No sé si hubiera alguna indicación, Max, o hay lugar para preguntas o espacio para preguntas o algún comentario también de algunos hermanos. Tú me dirás. Y una disculpa. Nada, muy buen tema, muy buen tema. Si gustan, hermanos, hacer una pregunta, alguna duda, tenemos unos minutos para eso.
Buenas noches. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermana. Disculpe. Bueno, más que duda, la verdad es que es la primera vez que entro a esta, a estas sesiones. Se me hacen interesantes porque veo mucho esa parte de no encontrar discernimiento, lo digo en lo personal, y se me hace complejo. Yo esperaba entrar a una asamblea donde, pues bueno, no lo típico, ¿no? Pero lo que es, ¿no? El escuchar ese tipo de temas, la verdad es que me inspiran y me ayudan a sentirme que no estoy sola, porque realmente siento que a veces pienso que no comprendo yo a mis hermanos de mi comunidad. Pienso que estoy como incrédula en muchas cosas y ahorita lo poquito que, porque no pude entrar a toda la sesión, con lo poquito que escuché, de verdad que me siento acompañada. Creo que necesito empaparme de más información, de conocimientos realmente para poder comprender, si así no sé si entender o comprender cómo vamos trabajando. Nosotros estamos empezando en un nuevo esquema y la verdad es que este tema del discernimiento se me hace muy interesante. Por ahí le había mandado un mensaje al hermano Max porque me tuve que salir también. Si me hicieran favor de compartirme la información y analizarla bien yo y posteriormente si tuviera algunas dudas, si me pudieran apoyar en eso, por favor. Y muchas gracias. Gracias, hermana, Rosario, muy amable. Todos, pienso yo en esto, ¿no? O en esta imagen, ¿no? Todos estamos en un camino y todos necesitamos crecer, necesitamos madurar. Monseñor de la Rosa dice, por ejemplo, que el discernimiento tiene que estar en manos de aquellos que van buscando el alimento sólido, que ya no se alimentan con la lechita, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? Con ese alimento, ¿verdad? Que es para los pequeños. Por eso no puede estar, obviamente, el discernimiento en hermanos que apenas están comenzando, porque también, obviamente, requieren, como lo escuchamos, pues, obviamente, de este camino en donde incluso nosotros mismos buscamos el discernimiento, obviamente, en nuestra propia vida. Vamos reconociendo justamente las cosas que provienen del Señor, de las que no provienen. Hay una cuestión que, por ejemplo, ya no abundé y no lo voy a hacer, obviamente, solamente mencionarlo. Véase cómo un signo exterior del discernimiento tiene que estar con el propio estado de vida que cada uno de nosotros tenemos. A veces, por ejemplo, hay hermanos que llegan a confundir y dicen, es que Dios me está pidiendo que deje a mi familia y que me vaya a predicar a Tumbuntú, ¿no? Entonces, no, eso no puede provenir del Señor, que tú abandones el estado de vida que tú tienes. Eso proviene del mal espíritu o viene del espíritu propio, ¿sí? Pero no puede provenir del Espíritu de Dios, no puede provenir del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y a veces es más común de lo que pensamos, ¿no? Entonces, prudencia, eso sí, mucha prudencia, sano juicio, ¿no? E irnos ejercitando. Y lo mejor también es que sea un equipo. Yo también pienso en eso, por eso les hablaba de los coordinadores, por ejemplo, ¿no? O de ciertos hermanos, no necesariamente los coordinadores, a veces hay obviamente hermanos entre nosotros que tienen mucha experiencia, tienen mucho sano juicio, discernimiento, son prudentes, ¿no? También nos podemos acercar con ellos, ¿no? Ya dependerá también cómo la comunidad pues se vaya organizando, perdón, en cuanto a estos temas, ¿no? Pero también, y termino con esto, un poco por lo que usted dice, ¿no? Lo comentaba yo en el tema, ¿no? Nuestras comunidades obviamente tienen muchos carismas, pero justamente por ello es necesario discernir, ¿no? Discernir, no dejar pasar todo, tampoco sofocarlo todo, tampoco no dejar pasar nada, ¿no? Ambas actitudes no son buenas, pero obviamente con ese discernimiento prudente, pues ir examinando. ¿Para qué? Para crecer más en la caridad, crecer más en la fe, crecer más en el servicio, ¿no? Gracias, hermana. Muy bien, ma. Sí, sí, sí. Adelante. Perdón, es que también tengo una duda y pues no sé, es algo como que la verdad no me ha quedado clara, a lo mejor me veo como que algo
tan simple, pero realmente a mí no me ha quedado claro cuál es la diferencia entre un don y un carisma. ¿O es lo mismo? Ok, claro. Eh, bueno, sucede que la palabra don y la palabra carisma tienen como una misma raíz en cuanto a la palabra, ¿sí? Y a veces yo veo que nos hacemos mucha complicación en cuanto a ello, ¿no? O sea, carisma también es don, ¿sí? Es decir, algo que se nos regala. Ujú. Ahora bien, obviamente hacemos una distinción de dones y carismas en cuanto que los dones los recibimos el día de nuestro bautismo, ¿sí? Obviamente el día que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido sus dones, que son 7, ¿sí? Los dones los recibimos, por ejemplo, de una vez y para siempre, están ahí con nosotros, ¿no? Y en el caso de los carismas, ¿sí? Son también, fíjense, aquí viene la cuestión, ¿no? Son también dones, son regalos del Espíritu Santo, pero sirven para beneficio de su iglesia, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo son dados para nosotros, ¿sí? Nos ayudan a nuestro propio crecimiento y santificación. Y los carismas no son para nosotros. Los carismas son para beneficio de todos, de la iglesia, de la comunidad, ¿sí? Para el servicio que nosotros estamos realizando, ¿sí? Pero don y carisma tienen en cuanto a su palabra una misma raíz que tiene que ver justamente con el regalo que Dios, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Con el regalo que Dios le otorga a cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hemos hecho nada para recibir los dones del Espíritu Santo, ¿no? Los recibimos por gracia de Dios. Lo mismo con los carismas, ¿no? Ujú. Aunque unos son dados, obviamente, en nuestro nacimiento espiritual y los otros en algún otro momento de nuestra vida, ¿no? Incluso los podemos pedir también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de lenguas podría decirse, o sea, sí está bien dicho que sea un don de lenguas porque no sería entonces como dado desde el nacimiento, ¿no? No, no hay problema en llamarlo don, don o carisma, ¿sí? Pero hay que recordar que, insisto un poquito en ello, que no fue dado en el momento de nuestro bautismo, ¿no? El carisma de lenguas, no, ¿no? Los dones obviamente dados en el bautismo son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, ¿no? Temor de Dios, ¿no? Y me faltó uno por ahí, ¿no? No recuerdo cuál me faltó, ¿sí? Son 7, ¿sí? Y en el caso de los carismas, en el caso de los carismas, pues me gusta pensar que son infinitos como el Espíritu Santo, ¿no? Realmente no lo sé, ¿no? Yo tampoco soy experto ahí en estos temas, ¿no? Pero me gusta pensar que los carismas son como el Espíritu Santo, infinito, ¿no? Entonces hay muchos carismas, hay infinidad de carismas, ¿sí? Y el carisma de lenguas es para... Ahí, por ejemplo, San Pablo dice que el carisma de lenguas es para edificación de uno mismo. ¿Sí? A diferencia de muchos otros carismas que son para edificación de la iglesia directamente. Pero a mí me gusta pensar, por ejemplo, yo reflexiono, es una reflexión que comparto, me gusta pensar que si yo me edifico y yo soy parte de la iglesia, también estoy beneficiando al cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque porque el carisma de lenguas, por ejemplo, que muchos seguramente en la renovación o varios hermanitos lo experimentamos, hemos visto cómo el carisma de lenguas hace mucho bien a nosotros, ¿no? A nuestra fe, a nuestra espiritualidad, a nuestro encuentro con el Señor, ¿no? El Espíritu Santo como que va trabajando en uno interiormente, pero también experiencia personal, ¿sí? Yo me he dado cuenta que cuando oramos por personas y oramos en lenguas, también la persona se beneficia de eso. De hecho, bueno, hace unos días le envié una oración a un sacerdote amigo y me contestó y me dijo, fíjate que cuando tú hiciste oración en lenguas y yo escuché tu oración, yo empecé a tener como como esta mm, como que el Señor me hablaba, me decía, ¿sí? Y me decía esto y esto y esto y esto. Dice, y me puse a llorar, dice.
También dice, ando un poquito sensible, dice, pero me puse a llorar, dice en ese momento, ¿sí? Es decir, tiene efectos, ¿verdad? Tiene buenos efectos en las personas por las cuales nosotros oramos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? Eso es un poquito mi reflexión, perdón, ya me estoy desviando, Max, discúlpame. Sí, pero es un poquito mi reflexión que yo les comparto, ¿sí? Muchas gracias. Sí, de nada. Gracias, hermana. Sí, bueno, también yo advierto, ¿no? A mí me gusta también decirlo con total franqueza, yo no soy ni teólogo ni biblista, ¿no? Y bueno, también comparto un poquito ahí, ¿verdad? Mi reflexión personal. Muy bien. Pues, eh, si no hay algo más, hacemos una breve oración para cerrar, Max. ¿Te parece bien? Sí, claro. Perfecto. Bueno, vamos a encomendarnos al Señor y pedirle también que lo que yo no he podido comunicarles, pues el Espíritu Santo también obviamente lo complete y los ilumine a cada uno de ustedes. Y que nos permita también obviamente vivirlo en nuestra vida personal. Vamos a ponernos en presencia del Señor, pidiéndole al Padre en nombre de Jesús que envíe el Espíritu Santo a nosotros, que el Espíritu Santo obre en nosotros, que nos instruya durante el sueño. Espíritu Santo, tú eres una fuente de luz y de conocimiento. Yo te pido por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, para que lo que yo no he sabido comunicar, tú lo instruyas y lo ilumines en sus conciencias y en sus corazones, para beneficio de cada uno de nosotros, pero también para beneficio de cada una de nuestras comunidades. Permítenos que sea tu Espíritu Santo el que siempre nos conduzca, que sea el Espíritu Santo el que suscite fuertes deseos en nosotros de amar y servir siempre a la iglesia, siendo obedientes a ti, siendo obedientes a nuestros pastores, siendo obedientes a nuestros coordinadores. Permítenos crecer en amor y crecer en santidad, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea Jesús. Bendito y alabado sea Jesús en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Amén. Hermanitos, qué bonito tema, ¿verdad? Déjenme terminar de grabar